Hola, bienvenidas y bienvenidos a El Calor de la Tulpa, un podcast que abre los micrófonos a los y las campesinas de la Asociación La Tulpa para contar sus historias y experiencias alrededor de la producción campesina, la agricultura orgánica y las prácticas agroecológicas que ellas y ellos vienen cultivando desde hace muchos años en el departamento de Nariño, Colombia. Acompáñenos a adentrarnos en estos territorios y en sus fincas para descubrir lo que se siembra, se cocina y se come al calor de la tulpa. En este episodio, campesinado para el cuidado de la vida. San Lorenzo es un municipio del nororiente de Nariño. Limita con el municipio de Mercaderes del Cauca. En su territorialidad se alberga la biodiversidad de los bosques húmedos y bosques secos tropicales, siendo lugar de transición, expansión y vulnerabilidad que caracterizan estos ecosistemas. Con una rica historia de producción agropecuaria, principalmente campesina, estas comunidades resisten al avance de los proyectos megamineros de oro y diversos materiales que se encuentran en lo profundo de estas montañas, y que las multinacionales y el Estado han querido priorizar sobre la vida de los ríos y el agua, sobre la vida de los animales, el bosque y las comunidades. La resistencia no ha cesado y por décadas miles de campesinos y campesinas han dicho no a estos proyectos extractivistas. Prueba de ello es la votación del 2018 en el que la comunidad dijo un rotundo no a la explotación de estos minerales. Asimismo, la creación de hecho del territorio campesino agroalimentario, TECAM, y otros esfuerzos similares que han alzado la voz y el asadón por el alimento, la vida y el agua. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme aquí, en este espacio donde estamos. Quisiera primero, en primer lugar, que ustedes se presenten a ustedes mismos y nos cuenten con quién estamos la noche de hoy. Estamos en la vereda San Vicente, corregimiento del Carmen, municipio de San Lorenzo. La finca se llama Buenos Aires. Soy productor de aguacate. Don Obeidis. Don Cruz Obeidis Delgado. Para que no se le olvide presentarse. ¿Y con quién más estamos? Buenas noches, mi nombre es Policarpa Castillo. Como ya anteriormente dijo Obeidis, estamos en la finca Buenos Aires. Somos los productores de aguacate acá en el municipio de San Lorenzo y estamos surtiendo el mercado de la tulpa. Bueno, para iniciar quisiera saber justamente ustedes, además de ser productores de aguacate orgánico y que justamente están llevando ese mercado, ese alimento a la tulpa, ¿qué más hacen ustedes? ¿Qué otras ocupaciones tienen? Sí, como campesinos que somos, el tiempo lo estamos distribuyendo en otras dos fincas que tenemos. La una se está cultivando el café, está en transición para otro orgánico, y en otra finca de clima caliente donde se está produciendo el limón orgánico y también tiene algunas cabezas de ganado, muy pocas, pero sí se las tiene. Listo. Bueno, también ahorita más adelante le voy a hacer una pregunta a doña Policarpa, más adelante, para que hablemos un poquitico también de otra cosa que usted está haciendo y que también me comentó y que hemos gastado un poco del tiempo de esta noche hablando, y es sí, alrededor de un producto bien bonito que está fabricando usted, que está transformando, ¿no? Ok, sí. Entonces más adelante le pregunto sobre ese milagro que está pasando ahí. Listo. Bueno, quisiera comenzar por la historia de ustedes, que me cuenten justamente qué ha sido de ustedes, qué fue antes de iniciar en la tulpa, ustedes cómo es que era ese proceso antes de ustedes, a qué se dedicaban. En la vida de antes fui cultivador de lulo con químicos. De ahí surgió que me enfermé y ya unos tiempos ya conocía al compañero Nelson, y por medio de don Nelson ya fue que integramos a lo que es el mercado orgánico de la tulpa. ¿Cómo fue que entré a la tulpa? Entonces es un cuento como medio chistoso, pero lo voy a comentar. Por favor. Resulta que un vecino
él era el socio de la tulpa. Entonces, aquí mi esposa, teníamos marranos, pelábamos los marranos, se vendía la carne. Resulta que una vez había venido don Nelson, y vino este muchacho primo a buscar carne y no hubo la carne. Entonces fue ahí ya que le tuvimos que venderle jueves rellenas. Entonces de ahí fue que entró y ya entramos a conversación con don Nelson y seguí en el proyecto de la tulpa y él me invitó a que entre con el cultivo de aguacate. Desde allá vengo con lo del aguacate, sí señor. O sea que lo que lo trajo realmente al mercado de la tulpa fue una rellena. Una rellena, sí señor. Una rellena muy bien hecha. Muy bien hecha. Porque me contaban que después comenzó a venir frecuentemente y que mínimo se comía una rellena acá con ustedes. Sí señor. Eso era cada mes que venía y lo primero era la rellena. Él ni visitaba los cultivos, sino que comía la rellena. A mí me surge una duda. Su merced mencionaba ahorita y antes de que comenzáramos así la entrevista me mencionaba el hecho de que usted era cultivador de lulo con químicos. Sí. Eso era lo que usted se dedicaba antes, ¿no? Y me contó que usted se enfermó. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que usted se enfermó? ¿Se intoxicó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, o sea, pues resulta pues como saben que en el cultivo del lulo se utiliza mucho químico, insecticidas, fungicidas, muy, muy tóxicos. Y sí, trabajamos con lulo y sí, se cogía plata. Y resulta que un día me enfermé con dolor de cabeza que, mejor dicho, me perdí, cuando menos ya me encontré fue en Pasto. Y allá me hicieron exámenes y todo eso, y resulté que estaba con los venenos en la sangre. De ahí miramos que no es tanta importancia la plata, sino que ya seguimos con los cultivos orgánicos. Y ahí fue donde que ya uno comprende que la plata no es lo todo, sino lo más importante es la salud. Entonces de ahí fue que ya seguimos cultivando el aguacate con lo orgánico. Ya lo que es químico, ya eso ya no se aplica. Qué bien. Me mencionaba también usted, bueno, digamos que estamos ahorita en la finca Buenos Aires y que también me comentaban ustedes que tienen otros pedacitos aquí abajo, un pedacito acá arriba. Yo quiero que me cuenten, y ustedes ya me habían mencionado un poco, cómo era la finca Buenos Aires antes de ustedes iniciar ese proceso del aguacate, cómo es que se ha transformado esta finca. Es decir, en tiempos de antes, aquí la finca era un solo helechal, solo helecho. Eso, o sea, inclusive pues uno pensaba que esta tierrita no daba para un cultivo. Pues era solo el hecho y bueno, cuando ya hice las ganas de sembrar el aguacate, entonces fue ahí ya seguí echando los elementos orgánicos y ahora es una finca muy productiva. Y no alcancé a mostrarle cómo está de microorganismos. O sea, raspa la hojarasca y está blanquito de microorganismos. Claro. Adicionalmente del aguacate, ¿qué más tienen acá? Tenemos banano, tenemos plátano y tenemos unos árboles frutales de manzana y de durazno. También tenemos un cultivo pequeño de café, el cual también está manejado orgánicamente y es el que dejamos para el consumo de la casa. Sí, se está seleccionado desde ya para el consumo de la casa y en este momento lo que le comentaba hace rato que posiblemente se esté transformando también en un nuevo producto. Quería preguntarles también sobre los animalitos. ¿Tienen animales acá ustedes o no? Sí, tenemos gallinas, también teníamos cuyes. ¿Qué pasó con los Ay, usted sabe, santo Dios.
La mujer mía se va para allá abajo a la cuyera y deja encerrando el perro con los cuyes para que los cuide y sí, y los mató todos. O sea, sí hubo una masacre de cuyes. Sí, hubo una masacre de cuyes, pero bueno, vamos otra vez a iniciar a colocar otra vez de nuevo para por lo menos obtener el abono, que es más importante que, o sea, no tanto los cuyes para comer, sino más importante es el abono. O sea, El ustedes, estiércol. ese es el uso principal que tenían los cuyes Claro, acá en la finca. sí, señor. Yo quisiera saber también eso, como durante ese proceso de ustedes volverse orgánicos, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les llamó, aparte de justamente esa historia que me cuenta Don Oveidis de el cultivo del lulo, que se intoxicó y eso, como cuál fue ese sentimiento, ese pensamiento que ustedes les generó a decir, oiga, sí es necesario que nosotros comencemos en este proceso de la producción orgánica? O sea, de pronto la idea venía desde mucho antes, ¿cierto? Pero el hecho de que no se valoraran los productos orgánicos nos estaba frenando. Entonces, cuando conocemos a don Nelson, a su esposa, y nos hablan de esta asociación de la tulpa, es cuando uno se da cuenta de que sí valía la pena meterse en este cuento. Cuando Betty sembró los árboles de aguacate, creo que en ese momento tendrían unos 6 meses o un año, ya se había pensado en que fuera orgánico. Pero como vuelvo y repito, no había como alguien que lo valorara. Entonces nos daba igual si metíamos el producto orgánico a un producto convencional. Entonces nosotros no podíamos decirle al comprador, mire, es que esto es orgánico, y él lo iba a valorar en ese sentido. No, o sea, siempre estaba como con esa visión, inclusive en algo otros cultivos se ha mirado eso. Pero cuando don Nelson viene y nos dice, hay una asociación donde está valorando este producto, es cuando ya nos da como ese pie para empezar a producirlo, y desde ese momento ya arranca en sí el cultivo. Eso es. ¿Cómo les ha transformado la vida el haber dicho, oiga, sabe que sí, Nelson, nos vamos a meter en esa vaca loca de la producción orgánica y vamos a asociarnos a la tulpa y vamos a llevar este aguacate al mercado orgánico de la tulpa? La transformación ha sido inmensa. En primer lugar, porque se asentó una idea de que ya venía anteriormente. El poder producir los biopreparados acá le da un valor importantísimo. Uno se siente útil, siente de que lo que uno hace vale la pena. Y desde ahí también se empieza a pensar de que los otros cultivos también deberían ser orgánicos, por el bien nuestro. O sea, como le digo, el café que lo dejamos acá para consumo, sabemos que es un café limpio, que estamos tomando la almendra, que lo estamos cultivando nosotros mismos, y eso da una satisfacción muy grande. También la formación que se ha tenido en los biopreparados, la relación que hemos tenido con los compañeros de la tulpa, las vivencias, el compartir con ellos ha transformado tanto la vida de Oveidis, la mía y la de nuestra hija. Hablando un poco también del tema de las compañeras, de los compañeros justamente de la tulpa, pues me pareció muy curioso el hecho de que don Robert, ustedes ya lo conocían de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue encontrarse a don Robert, por ejemplo, en la tulpa? Porque también me mencionaban que él era el que les decía, bueno, hay que producir de esta manera, hay que cuidar la naturaleza, hay que, sí, hacer las cosas diferentes. Para mí es un vecino de toda la vida. Cuando nosotros llegamos a la finca tenía como 4 años. Somos contemporáneos de edades, estudiamos en la misma escuela, entonces hubo una convivencia desde mucho antes. Pero luego, pues cuando uno ya crece, cada uno ha tomado su rumbo, pues a veces uno se lo encontraba en el pueblo, el saludo y no más. Pero cuando ya entramos en el proceso de la asociación La Tulpa, ya nos empezamos a encontrar en las talleres, y algo muy motivante es mirar cuánto ellos han podido progresar con el cultivo del cacao, ese compartir, el saber que ellos también tenían los cultivos anteriormente químicos, y la transformación que ellos han tenido, y el que nos comparta esas vivencias que él ha tenido, el progreso que él ha tenido, pues para nosotros es muy satisfactorio. Y para mí es como encontrarme con un hermano,
porque tuvimos la vivencia de la infancia y ahora mirar en este proceso, pues no sé si usted captó como esa confianza que nos tenemos, la forma de hablarnos que ya es muy familiar y el compromiso que él ha tenido con la tulpa y también como que de incluir a los demás asociados a la transformación de los productos que se tengan en la finca. Eso quería preguntarles al respecto de eso. Yo vi que hay mucha familiaridad, que hay mucha cercanía entre ustedes. Cuéntenme también un poco cuál es esa o qué es lo que pasa en el grupo local de San Lorenzo entre ustedes. ¿Qué han encontrado también estos productores, en estos amigos, en estos hermanos? ¿Cómo es la dinámica entre ustedes también un poco? Sí, con don Ángel, en mi caso, compartimos 2 años en estudio. Nosotros nos formamos adultos ya en el bachillerato. En mi caso de 22 años, un bachillerato acelerado de 2 años, y tuve la oportunidad de compartir 6 meses el salón con él. Entonces, en ese convivir de todos los sábados y domingos que fue este curso, pues nos conocemos, pero tampoco fue que hubiera una relación como más estrecha. Cuando ya Obedis o la familia ingresa a la tulpa, él es una integrante ya de anterioridad y es cuando ya nos reencontramos. Con doña María Isabel, si no habíamos tenido oportunidad, pero al encontrarnos en la tulpa, pues ya se ha hecho esa amistad bonita y es como verse como familias, el compartir los trabajos, los talleres, las reuniones y lo que se comentaba hace rato con los compañeros. O sea, acá nunca surge alguna discusión, algún desacuerdo. No, al contrario, cada uno aporta, cada uno está dispuesto a los horarios, al tiempo, a las actividades. En ningún momento se ha tenido como ese tropiezo, al contrario, todo se colabora. Entonces es una experiencia muy bonita. ¿Cómo se vivió ese proceso de entrar a la tulpa, de encontrarse con estas personas y del proceso de comercialización? ¿Cómo les fue con el cultivo en el primer momento? Cuénteme un poquitico también de esa experiencia, de los primeros momentos en la tulpa. Nosotros entramos con el mercado del aguacate Hass. Entonces, de ahí seguimos entrevistándonos con los compañeros de acá, que es don Ángel, don Robert y doña María Isabel. Seguimos entregando los productos y esa es una motivación que a uno le da saber que están consumiendo el producto de uno y que saben que es un producto sano. Y eso lo llena de satisfacción a uno porque hasta los mismos compañeros dicen, no, él está trabajando bien con su cultivo. Y para mí me llena de alegría. Otra cosa que quería como saber del proceso que ustedes han vivido acá es también el proceso de su hija, que ustedes me comentaban también, que han tratado de incluirla, de incentivar en ella también justamente como ese respeto, ese cuidado también por el trabajo que ustedes mismos hacen acá, por la naturaleza. Cuéntenme también cómo ha sido ese proceso de estar con ella y que ella se vaya empapando y conociendo también justamente esa dignidad campesina que ustedes pues también reflejan y quieren como que eso continúe con ella también. Gracias a Dios, Sofi, desde muy temprana edad tuvo la suerte de formarse ya cuando Obedis ha hecho un cambio de lo químico a lo orgánico. Entonces, desde ese momento ya se le empezó a explicar la diferencia que tienen los cultivos orgánicos, el beneficio que se trae para la naturaleza, para la salud, para el medio ambiente. Se la ha ido enamorando de ese proceso. Obviamente, pues tiene su libertad. Hasta hace poco se le había dicho, bueno, que piense bien qué es lo que quiere para su vida, que sea alguna carrera universitaria, pero también se le ha ido inculcando que el ser campesino no demerita a nadie,
que el ser campesino es un orgullo, de que el campesinado debe apropiarse de sus raíces, debe saber de que el campesino es indispensable. Uno puede, o los de la ciudad pueden descartar cualquier cosa, pero no pueden descartar un plato de comida, mucho menos si es un plato de comida de calidad. Entonces, es por eso que uno debe sentirse orgulloso. Cuando se venden los productos, saber que el aguacate va a una mesa de una persona que se está alimentando, que se está cuidando, que está cuidando su salud, para uno debe ser un orgullo. Es eso, enamorar del proceso, enamorarla de la naturaleza y también saber de que si en el campo se le trabaja bien, también se tiene una vida digna, que ya puede ponerse su sueldo, que ya puede disponer de su tiempo, de su libertad. Entonces es eso lo que se le ha enfocado y es por ahí cuando ella en este momento está tomando la decisión y dice, no, yo quiero quedarme acá en la finca, yo quiero que a futuro este sea el patrimonio mío, el sostenimiento de ustedes en su vejez, porque sabe de que sí, en este momento se están dando las condiciones para que el campesino viva dignamente. Me mencionaban también dos cosas importantísimas alrededor del el cambio que ustedes han tenido acá también en este proceso de la tulpa, y es el tema de la salud, de la salud de ustedes, de que todo no es dinero. Y yo quiero que ustedes me comenten justamente la reflexión que tenían ahorita un poco sobre la alimentación y cómo el tener este proceso más allá del dinero también les contribuye a ustedes en otras cosas, ¿no? Lo que decía Obedis, o sea, el campesino, no sé si sea esta la palabra correcta, común, piensa solamente en obtener los bienes económicos, que son necesarios, obviamente. Pero cuando uno inicia un proceso de estos, la visión se amplía mucho más. Entonces ya es obtener beneficios en el aire, lo que decíamos hace rato, el respirar un aire limpio, la convivencia que se tiene con los animales, o sea, esa cercanía que uno tiene, el contacto al mirar que los animales, en este caso aves, ardillas, se acercan hasta tan cerca de la casa. No sé si soy como loca, pero yo a veces hablo con ellos, los acaricio y mirar de que ellos se sienten cómodos en ese ambiente es un regalo que no tiene precio. La salud obviamente ha mejorado inmensamente. Muy rara vez nos enfermamos de epidemias, gripas, no pasa nada. La alimentación la hemos mejorado en condiciones de utilizar también mucho lo que producimos. Por ejemplo, la miel de abeja se deja una cantidad para el consumo y que es conocido de que se va a subir mucho las defensas. Ahí nos estamos ahorrando un dinero que estaríamos gastando en medicina, en consultas. Entonces es obtener la salud, pero también economizar. Entonces, por ese lado, los beneficios son muchos. El poder convivir con los vecinos, el poder decirles, miren, o sea, si uno coge un aguacate maduro en el árbol, cómaselo sin ningún temor, ¿sí? Obviamente, pues está en la naturaleza y hay un poquito de asepsia, pero está sano, está limpio, cosa que uno no puede hacer con una fruta que pueda cogerla en los cultivos convencionales. Entonces es eso, la ganancia es en los conocimientos, en la salud y en el bienestar ecológico. También tengo algo que me pareció muy interesante de ustedes, es que ustedes también aquí al lado, pasando la vida, tienen una reserva que Don Obeidis, pues me gustaría que nos contara la motivación también del por qué está ahí. Esa reserva viene desde que la finca toda era de nuestros padres, ¿no? Entonces, desde allá viene que mi papá decía, bueno, esto tiene que dejármela de reserva. Esta es la reserva, decía él. De pronto él no pensaba en lo bueno que era, ¿no? Pues ya para los nacimientos del agua y todo eso. Pero él estaba enfocado en que no, que en la reserva no se la toque nadie,
Y como le comentaba, cuando nosotros éramos niños, nos gustaba irnos allá a esa reserva y subirnos a los palos más altos y pasarnos de un palo a otro. Eso a veces nos caíamos al suelo ya, trancazos más duros, pero felices andando por allá en esa reserva. Y bueno, ya que ya nuestro padre se murió, pues también ya nosotros como hijos no le hemos seguido cultivando, inclusive ahora estoy manejando unas abejas para que la gente de otros lados no me vaya a cortar los árboles o a hacerme daños ahí en la reserva. Y así se la está manteniendo y eso ha mejorado también el medio ambiente, porque uno se mete allá en esa reserva y eso es una tranquilidad, es un aire, pero... Y, y sí, y también de pronto, por ejemplo, aconsejar a todos los compañeros que de pronto pues, si tienen su reserva, que la protejan, que la cuiden, para que, o sea, no todo eso es generar plata y plata, ¿no? Sino pues que cuidar las reservas para no tanto para el mejoramiento de uno, sino para los animales, las aves, que eso es lo importante, porque si las aves, los animales, o sea, si no hay los animales, se va destruyendo la naturaleza, se va acabando. Para ustedes, ¿qué es la tulpa? Si pudieran definirla en pocas palabras. Pues para mí la tulpa es una unión de personas que están enfocadas en un futuro, producir limpio y llenar de salud a los que compran los productos y también cuidar el medio ambiente, que es lo más importante. Y también para mí la tulpa es como una familia, donde todos podemos determinar, decidir o hacer muchas cosas que se proponen. ¿Qué les ha parecido difícil de asumir el reto de salir de los agroquímicos y decir, bueno, nos comprometemos a producir orgánicamente, pero en ese camino, como lo hablábamos hoy también, que el camino de la agroecología también tiene esos altibajos, ¿no? A veces estás muy bien, pero te rompes la mano y se dificulta el trabajo, se atrasan las actividades y pasan muchas cosas. Entonces quisiera, desde su perspectiva también, cuáles han sido esos momentos difíciles también que ustedes han podido vivir en este proceso también. Uno de los principales problemas fue el enfrentarse a los temores. Nosotros estamos acostumbrados a manejar químicamente todos los cultivos. Entonces siempre se tiene la visión que el cultivo da cuando más veneno se le eche, cuando más agrotóxico se le eche. Entonces ese fue el primer temor. Cuando se hace la asociación de aguacateros acá, todos los demás son convencionales. Y inclusive Oveis ha tenido que soportar la recocha, digámoslo así, de que es porque él no quiere gastar, ¿sí? Porque es tacaño, porque a él se le hace duro sacar la plata y comprar los tóxicos. Por todo eso, entonces uno llega un momento en que empieza a pensar, ¿será que de verdad no nos va a dar el resultado? ¿Será que de verdad el cultivo se va a ir para atrás? ¿Será que de verdad nosotros vamos a perder todo ese esfuerzo? Pero no, gracias a Dios con el tiempo nos ha demostrado lo contrario. Es más, hemos tenido la satisfacción de mirar cómo el cultivo de helado, que es convencional, ha dado menos producción y aguacates de menos calidad. Entonces, en algún momento con mucho orgullo llegamos a decirle a los vecinos, miren que sí, que el orgánico sí da, y da de mejor calidad, de mejor tamaño, mejor presentación. Lo otro es, los problemas más que todo vienen por el cambio climático. Entonces, se da cuenta en el momento, el viento afecta muchísimo y el fruto pequeño lo está tirando al suelo. La floración también la está tirando al piso. Esos son los problemas que como que se nos sale de las manos para darle el manejo. Yo creo que esos son como los dos principales problemas y lo que menciona, o sea, Oveis sufre un accidente, se rompe el brazo y
en plena cosecha de café que en esa temporada y en estas partes cubre el 100% del tiempo. El café es un cultivo que en su tiempo de producción el dueño tiene que salir a las 6 de la mañana, está regresando tipo 8 o 9 de la noche. Entonces, al romperse el brazo, queda imposibilitado para trabajar. Tenemos que buscar un muchacho que haga el trabajo del cultivo del café y el aguacate pues quedó ahí en receso. Entonces, en ese momento no hubo fumigación, no hubo el manejo de la poda, no hubo el manejo de la floración, que siempre se lo hace como para atrapar las abejitas con la melaza, todo eso. Entonces, eso sí nos ha perjudicado y bastante. Adicionalmente, yo quisiera que usted también, doña Policarpa, con su experiencia también y todo lo que me comentaba alrededor de San Lorenzo, porque también contextualizar a quienes nos escuchan del lugar en el que estamos, ¿no? Entonces ustedes decían que estábamos aquí en San Vicente, el corregimiento del Carmen, en San Lorenzo, pero también usted me comentaba que hay presión de minería, que hay alta presión también en el recurso hídrico, que ha avanzado también la deforestación en ciertos sentidos, que también está una presión acá del patía, de bosque seco, y ahorita también me menciona lo del cambio climático. Entonces también como que el esfuerzo de ustedes se valora más también cuando uno entiende ese contexto, ¿no? El contexto social, el contexto ecológico, el contexto de cambio climático que viven ustedes. Entonces también me gustaría que nos comentara un poco justamente ese contexto de qué es lo que está viviendo San Lorenzo en este momento. San Lorenzo es un municipio que está al norte de Nariño, con un clima variado. Tenemos clima caliente, medio y frío. Entonces esto hace de que San Lorenzo sea biodiverso. Tiene todas las clases de los cultivos. San Lorenzo, la parte alta es rica en metales preciosos como el oro y piedras preciosas. La parte baja, al parecer, tiene una línea de petróleo, lo cual las empresas están interesadas en hacer esta explotación. En el año 2022 tomaron posesión en la parte alta los mineros, lo cual la gente se organizó, el campesinado se organizó y repela esta acción. Como 3,000 campesinos hacen frente, lo cual sacan a quienes estaban haciendo esta explotación. En el momento, los permisos están hasta el 2035. Eso quiere decir que la amenaza aún no ha terminado. Entonces, por ese motivo, siempre el campesinado permanece alerta ante cualquier alarma que pueda haber de gente diferente o máquinas para actuar en este sentido. También se ha presentado otro problema es con las fuentes hídricas, porque administraciones anteriores vendieron las principales fuentes a municipios vecinos, como Taminango, creo que Mercaderes, parte de La Unión. Entonces, dejando sin el líquido a las partes bajas, donde necesitan para los cultivos de limón, caña, maíz y el ganado, que es con lo que ellos están sosteniendo. En este sentido, también se organizó, se les puso al pare a los alcaldes. En este momento no tienen como un derecho a vender el agua. El campesinado sacó un permiso, creo que se llama derechos de recursos naturales, algo así, donde no permiten que las administraciones vendan el agua o que en su defecto pues las grandes empresas de minería vuelvan a tomar posesión. Importante también entonces la labor que ustedes hacen acá al mantener la agricultura y una agricultura limpia, una agricultura orgánica en la que se pueda justamente proteger la vida, proteger justamente las zonas de reserva forestal, esas zonas que ustedes tienen de bosque aquí también, ¿no? Importante también el campesinado organizándose justamente para eso. Aquí también cerca, si no estoy mal, está uno de los territorios campesinos agroalimentarios, ¿no? Entonces también como en defensa y parte de esa organización de defensa también de los recursos naturales y de la territorialidad campesina, que es algo importante que también se viene gestando justamente para hacerle frente a esos proyectos de megaminería y que San Lorenzo en este caso también se está viendo afectado, ¿no? En múltiples y diversas maneras.
Me gustaría también un poco que me contaran el cómo ven la finca hoy y el cómo la quieren ver ustedes también. Eso es importantísimo también. Cómo la sienten hoy, si ven, tienen esos cultivos también asociados, ya tienen las gallinas, piensan recuperar los cuyes justamente, porque hacen parte de integral, ¿no? Y parte importantísima justamente del sistema productivo que ustedes tienen acá. Doña Policarpa me decía que la idea es que de aquí en adelante y también en la visión de su hija, esto sea sostenible, ¿no? Entonces, para que me cuenten un poquitico de eso que ustedes están soñando y están intencionando en transformar este lugar. Yo diría que la finca en este momento está en los primeros pinitos. Eh, ya se tiene la idea del orgánico, eso está muy bien. El cultivo del aguacate está perfecto, pero hay muchísimo por mejorar. En primer lugar, yo creo que un poco de organización en la finca, destinar cada espacio para cada cosa. Y lo que a veces discutimos un poco con Obeis es valorar lo que tenemos. Es como le digo yo muchas veces a él, es que este pedacito de tierra es nuestra bendición. Entonces, cuando él ha hecho sus salidas y llega y me dice, mira, que es que en tal finca es esto, en tal, yo le digo, Obedis, perfecto, pero es que yo no quiero que vayas a mirar lo que otros hicieron. Yo quiero es que demostremos lo que nosotros podemos hacer. Entonces, que si en este momento él tuvo la oportunidad, se ha tenido la oportunidad de visitar fincas, que a futuro sean los otros que nos vengan a visitar y que nosotros tengamos que mostrar y con palabras ciertas y cosas hechas, decir, mira, la finca era así, en este momento la tenemos así y a futuro es así. La visión de Sofi en este momento, y estamos dispuestos a apoyarlos, es que a futuro se haga una finca demostrativa donde se haga el agroturismo. Entonces, como desde este momento ya mirando como los espacios, partes de recreativas, partes, pues mi idea es como tener muchas plantas aromáticas para que sea un sitio de donde se pueda desestresar, donde pueda venir a descargar energías, independientemente de los otros cultivos, tener ese sitio especial para eso. No, o sea, los sueños son grandes y estamos dispuestos a trabajarle y a cumplirlos. No sé en cuánto tiempo, pero que se va a dar. Esos tenemos la certeza de que se va a dar, porque la primera semillita ya está sembrada. Es tener las ganas, es tener la visión, es ponerle el empeño. Pues sí, como le he comentado, ¿no? O sea, uno en la finca nunca acaba de organizarla, porque pues dice, no voy a hacer esto, bueno, lo hace, pero le sale otra cosa de hacerle y le hace. Como le he dicho, ¿no? O sea, en una finca ya estamos en lo que es los cultivos orgánicos. Esto requiere pues seguir y seguir pues hasta que Dios nos tenga comida, porque pues esto es lo único que podemos enseñarles a los hijos, que cultiven la tierra, que la cuiden y que también que a la tierra no hay que maltratarla, porque pues esto es lo que nos da el sustento de la comida, de la educación, al vestir y sí, seguir adelante con este proceso, con todos los compañeros y no echar ni un paso para atrás, seguir siempre adelante, adelante y adelante. Esa sería la meta, pues para no, o sea, que no nos asustemos de nada, que si los productos de pronto bajan de precio, que no asustarnos por eso, porque de todas maneras vamos ganando, o sea, vamos ganando cuidando nuestra salud, que yo creo que eso es lo más importante en este sentido, pues que siempre entre todos los compañeros, nos demos esa meta de que esto no es un proceso fácil, pero tampoco es difícil y hay que seguirlo. Me gustaría que me comentaran justamente cómo las plantas medicinales
vienen justamente a ocupar un espacio aquí en la finca, y cómo ha sido ese proceso de transformación, ese proceso de investigación, ese proceso también de intentar justamente hacer cosas diferentes con el romero, y cómo es que su merced llega también, doña Policarpa, a ese proceso también de empoderarse y de comenzar a creer en usted también en ese sentido de las plantas medicinales. Y cuénteme un poquitico de lo que ha pensado, de lo que ha sentido y de lo que ha vivido también al respecto. Bueno, esto es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Mi hija, como le comentaba, en sus primeros años de vida era calva, totalmente calva. No sé, como que si ella desde el primer momento cuando nació nunca botó el cabellito de nacimiento, sino que le siguió creciendo ahí, pero ya tenía 7 años y ella no tenía cabello. Fue un consejo de mi suegra, me dijo que si quería que Sophie fuera con bastante cabello, la bañara con romero. Entonces, en un principio empecé a hacerle las infusiones de romero para el baño. Luego, cuando ya empezó a crecer, se me hizo un poco más difícil para que ella hiciera ese cuidado. En un principio lo que hacía era comprar el champú normal de mercado y colocarle ramitas de romero ahí. Pero gracias al internet y de pronto a mi curiosidad comencé a ver de qué se podía fabricar unos champú artesanales. Eso sí es una idea mía, que comienzo como a mezclar plantas, a hacer una investigación si el romero sirve para esto, la semilla del lino para lo otro. ¿Qué pasa si hago una combinación de todas estas plantas? Empiezo a hacer infusiones, colocándoselas luego al champú, pero con la investigación ya me doy cuenta de que soy capaz de crear mi propio champú. Entonces hago una mezcla de infusión de romero, ortiga, clavos, canela y semillas de lino, que hacen un efecto espectacular en el cabello. Comienzo a hacerlo en un principio como para ahorrar un poco el dinero. Al mirar que a Sophie y a mí nos da un buen resultado, las vecinas comienzan a decirme: vean, que por favor hágame a mí un champú, y comencé a trabajarlo solamente por pedido. Pero en algunas ocasiones venían vecinas esporádicas y me decían: no, es que yo lo necesito ahorita. Si así usted lo tiene preparado, sí, o si no, no. Entonces comencé a hacer un champú ya un poquito más comercial, se puede decir, y ya hacer los 3 litros que le comentaba. Entonces era hacer los 3 litros y esperar que alguna cliente llegara hasta que los terminara. Y pues casi siempre coincidía de que terminaba el último tarro y se nos terminaba el que nosotros teníamos, entonces volvía nuevamente a hacer. Hace poco, gracias a una vecina y al darme a conocer en ferias y ya los resultados que ha dado acá, me recomiendan al señor para que comercialice el champú. Aún estamos en ese proceso, aún no está, puedes decir que patentado ya para el mercado, pero la idea está ahí. Me siento, pues lo que usted decía, o sea, es como empoderarme, sentirme orgullosa de sacar un producto que es hecho a mi gusto, con las plantas que consigo acá. De cierta manera es darle ese valor económico también a los cultivos que uno tiene. Y eso me abrió grandes expectativas. De ahí lo que viene la idea de tener esa zona donde las plantas medicinales hagan parte de nuestro vivir. A futuro pienso incursionar en los jabones, también terapéuticos, de las diferentes plantas aromáticas, pero con la idea de que en la mayor parte sean salidas de acá de la finca. Cultivarla acá y hacerles ese proceso. Aún en este momento es como la idea, como ese sueño. Espero que muy pronto ya se haga una realidad. ¿Qué mensaje les gustaría a ustedes como productores, productoras, dejarle a los consumidores, a las personas que no conocen aún la tulpa, pero que a través de este ejercicio que estamos haciendo hoy la van a conocer, y a quienes ya la conocen, a los consumidores? ¿Qué mensaje les gustaría a ustedes decirles, como directamente, de lo que ustedes sienten? Invitar a los consumidores también que nuestros productos, o sea, son unos productos sanos, pero también son difíciles de seguir todos los procesos, para que el consumidor también
se pongan la mano en el corazón y por decir algo, todos los productos no son de la misma dimensión, unos son grandes, otros son pequeños, pero son productos orgánicos. Entonces, también les pido a los consumidores que, por ejemplo, en mi caso, yo produzco el aguacate, pues hay aguacates pequeños y hay aguacates grandes. Entonces, pedirles también que, pues, ahí, como saben, el esfuerzo que uno hace para que ustedes, los consumidores, se llenen de salud, también digan, no, pues si él también produce aguacates pequeños, pues écheme unos dos pequeñitos en el kilo que compra, porque es que uno pues no haya qué hacer con los frutos pequeños. Bueno, yo quisiera mi mensaje en una sola frase, y es decirles que todos los días ustedes de pronto no van a necesitar de un médico, ustedes de pronto no van a necesitar de un abogado o quizá de alguna guía espiritual. Pero lo que sí les digo con certeza y seguridad es que todos los días necesitan de un campesino y de un campesino que les lleve un buen plato de comida a su mesa. En ese sentido, para que valoren los productos que llegan tanto a la Asociación La Tulpa como en algo otras asociaciones, porque quizá no solamente La Tulpa, pueden haber muchas más asociaciones. El hecho de que usted consiga un producto y quizá no cuesta tanto, de pronto usted está pensando de que ese campesino no tiene mucho valor. Pero si en un momento el campesino se uniera y no llevara sus productos, ningún producto a las ciudades, les cuento que ahí sí se darían cuenta el valor que se tiene como campesinos. Un mensaje que le quisieran dejar a sus compañeras, compañeros de La Tulpa, lo que quieran, agradeciéndoles, lo que quieran decirles, mejor dicho, ahí sí también para que les comuniquen porque ellos también los van a escuchar. Pues como compañeros de La Tulpa, de los socios, decirles que echemos para adelante, que esto de la producción orgánica es muy buena. Sigamos adelante y protegiendo la naturaleza, que eso es lo más importante para dejarle a nuestros hijos. Eso es lo que más les puedo desear. Bueno, en mi caso, mi mensaje sería que tratemos de involucrar más a los vecinos y sobre todo a la gente joven, que a futuro sí o sí la producción de los productos va a ser orgánica. Va a llegar un momento en el que los productos convencionales las tierras ya no van a dar esos productos. Entonces, lo que obligadamente nos va a tocar de hacerlo tarde, que lo empecemos a hacer desde ahora, para que en el momento que ya sea una obligación hacerlo, el choque no sea tan duro para la humanidad. Un mensaje para ustedes mismos en el futuro, que ustedes escuchen y digan, oiga, estas palabras de mí mismo para mí mismo, me las tenía que decir. Bueno, en mi caso, el mensaje para mí sería la perseverancia. Lo que conversamos hace rato, esos altibajos que a veces a uno le bajan la energía, que como que da ganas de tirar la toalla y decir hasta aquí nomás, ya no se vuelvan a repetir. Que a futuro, cuando escuche estas palabras, yo diga, wow, valió la pena. Lo que en ese momento estaba viviendo se transformó y en este momento tengo mis productos, tengo la finca como la deseábamos, estamos recibiendo el aporte económico de la finca y tenemos salud, tenemos vitalidad y tenemos esa seguridad de haber hecho las cosas bien. Como le digo, esto ha sido una entrevista muy bonita, pues de pronto perdonarán algunas palabras maldichas, pero esto fue muy bueno. Gracias. Agradecemos a Obeidis y doña Policarpa, quienes desde su lucha, fuerza y energía han sabido establecer un proceso de producción integral.
Gracias por caminar con nosotras entre surcos y memorias. Al calor de la tulpa es una producción de la Asociación de Familias en la Agricultura Orgánica La Tulpa y el proyecto La Tulpa, una experiencia agroecológica y solidaria 2023-2026, gestionado por la Asociación de Saberes Compartidos. Idea original, gestión y entrevista a cargo de Daniel González. Coordinación y revisión de contenidos, Valeria Báez. Dorlin Andrade en la producción, dirección de arte visual y edición sonora. Este espacio es posible gracias al diálogo entre comunidades campesinas y el deseo de mantener viva nuestra herencia. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir compartiendo al calor de la tulpa.